Buen día, estudiantes de Política Global para el grado décimo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte del ejercicio académico y como se ha venido realizando en otras presentaciones, daremos continuidad a nuestro desarrollo teórico. De antemano solicito un millón de disculpas si se llegaran a presentar interrupciones debido a mis propios errores o por circunstancias ajenas a esta presentación. Por otro lado, solicito de que tomen el mayor número de apuntes con respecto a los temas, a los desarrollos teóricos que se presentan en estos ejercicios virtuales y lleven un registro en sus diferentes cuadernos o folders. Así que agradezco la mayor atención. En este orden de ideas daré continuidad con una de las formas de poder que se conoce dentro de los análisis del poder, que es el poder estructural. Para ello, pues analizaré el poder estructural desde una definición más amplia. Se dice que el poder estructural se presenta cuando los estados influyen en las ideas políticas, la estructura y los marcos de la propia política global. Por ejemplo, algunos estados pueden presionar a otros hacia un modelo más democrático, capitalista y de libre mercado. Entonces, el poder estructural es intentar cambiar las estructuras políticas de los países, afianzándolos en este caso o en nuestro contexto occidental hacia una línea capitalista y de libre mercado. No necesariamente los estados pueden aplicar el poder estructural, pueden haber organizaciones intergubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas o organizaciones intergubernamentales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que pueden influir para que los estados cambien. Digamos que el momento más significativo de esa lucha ideológica se presenta durante el contexto de la Guerra Fría, donde hay dos modelos de desarrollo, uno el económico capitalista y el otro el comunista, donde entran en un choque directo, donde las grandes potencias intentan a través del poder estructural cambiar, influenciar para que los países tomen una posición ideológica. El dominio del modelo capitalista se logra en gran parte a través de una combinación de poder duro y el atractivo del éxito económico. Digamos que esa es la bandera de el modelo capitalista y sobre todo el impulso que utilizan los estados a través del poder estructural para poder llevar a cabo una influencia positiva. Por otro lado, digamos que más reciente, los poderes occidentales han tratado de eliminar los regímenes autoritarios y construir modelos democráticos de gobierno. Digamos que en este punto hay una influencia más radical, una influencia a través del poder militar, para cambiar regímenes no democráticos y llevar el modelo capitalista, el modelo de democracia capitalista que propone Occidente. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en el caso de Irak, Afganistán y Libia, donde a través del poder duro, como lo revisamos en algunos videos con relación a Libia, se reúnen un grupo de estados y en nombre de los derechos humanos derrocan a los gobiernos autoritarios y se intenta imponer un régimen democrático capitalista. Digamos que los resultados son mixtos, se presentan cosas favorables, se presentan aperturas, se presentan, digamos que respeto a derechos vulnerados, pero digamos que en términos económicos no son tan, no favorecen tanto este tipo de incursiones militares en donde se eliminan estos regímenes autoritarios. Hay otro ejemplo importante del año 2011 que fue el levantamiento árabe, o también conocido como la primavera árabe,
donde fue impulsado por grandes manifestaciones populares con la esperanza de un medio y un norte de África más democrático, pero digamos que no fue tan positivo el levantamiento árabe. En general, estos levantamientos no tuvieron sus cometidos. Dentro del ejercicio de análisis del poder estructural, entonces yo lo puedo articular a esta sentencia, a esta síntesis que dice que el poder estructural es el medio por el cual los estados afectan la política global, generalmente al promover un modelo de política que favorece la democracia o el capitalismo. Ustedes se preguntarán por qué hace Fidel Castro en esta imagen en relación al poder estructural. Pues hay un discurso histórico de Fidel Castro ante las Naciones Unidas en donde deja evidente cómo Occidente, cómo los países eh, que tienen como la bandera el capitalismo y la democracia utilizan el poder duro o inclusive el poder blando para tratar de influenciar a otros países para que cambien su modelo. En este caso le sucedió a Cuba después de la Revolución Cubana y sobre todo lo que se vive o todo lo que vivió en el contexto de la Guerra Fría. Como fuente es importante pues revisar este discurso y entender con un poquito más de profundidad el poder estructural, sobre todo dentro del contexto de la Guerra Fría y la crítica que hace a Fidel Castro, a la Organización de las Naciones Unidas y a los países que intentan implementar un modelo democrático y capitalista de desarrollo en los países que no lo son. Otra forma de poder en este ejercicio es el poder relacional. Hay que entender el poder relacional cuando un Estado tiene una relación con otro Estado y utiliza esta relación para influir en el otro Estado para cambiar su comportamiento. Eh, un Estado puede usar el poder militar, económico, duro, suave, inteligente o una combinación de todos para lograr sus objetivos y para tener el éxito, el Estado tendrá que tener una estrategia efectiva. Debe conocer las fortalezas y debilidades del otro Estado y saber que este sería una amenaza contundente y que sería de igual manera una recompensa atractiva. Digamos que ese ejercicio de poder relacional yo creo que se ve muy bien reflejado en el contexto latinoamericano, en donde hay un hegemón que genera una serie de políticas, genera una serie de recomendaciones y en ese orden de ideas hay otros países que obedecen. Latinoamérica obedece al poder relacional de los Estados Unidos. Digamos que ese poder relacional se ve dentro de un contexto histórico y de las relaciones internacionales de Colombia con los Estados Unidos. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros trabajamos en sociales y competencias en relación a la Alianza para el Progreso promovida por los Estados Unidos, en donde se utilizan todas las formas de poder, poder militar, económico, duro, suave, inteligente, para generar un cambio en un comportamiento que se obedece en relación al contexto de la Guerra Fría. Knight, teórico que hemos analizado en las clases, identifica tres tipos de poder relacional. Por un lado, dentro de estos tres tipos de poder relacional están algo que se conoce como amenazas y recompensas. Se revisó de pronto con un poquito mayor de profundidad en una lectura de Knight donde hablaba de zanahorias y garrote. Entonces es un método dentro de este poder relacional para poder cambiar un comportamiento. Por el otro lado, Knight comenta de controlar las agendas, es decir, los asuntos internos de los países se controlan para limitar las opciones del otro Estado para alcanzar los objetivos deseados. Y hay otro tipo de poder relacional que se conoce como el establecimiento de preferencias, que es lograr que el otro Estado desee los mismos objetivos que los propios Estados. Digamos que esto sucede cuando hay una complacencia por parte de algunos Estados con relación al poder hegemónico, que simplemente obedecen y no hay una necesidad
llegar a otras formas de poder como el poder duro para poder cambiarlo. Entonces, para sintetizar esta forma de poder relacional o esta forma de entender el poder, lo articulamos de la siguiente manera. Un Estado puede usar su influencia para cambiar el comportamiento de otro Estado usando el poder duro, suave e inteligente. Estas formas de utilizar los diferentes tipos de poder se conoce como poder relacional. Hay otras dos formas del poder o características del poder, que es el poder social y cultural y el poder cibernético. Entonces, en este orden de ideas, el poder social y cultural se debe más a los desarrollos y a los avances del proceso globalizador que ha permitido que algunos países exporten sus recursos culturales alrededor del mundo. Entonces acá solamente propongo dos ejemplos, Facebook o la BBC de Londres o inclusive la misma marca del Real Madrid, y por tanto el poder cultural conecta a diversas poblaciones, culturas sociales alrededor del mundo entre más humanos. Es una forma de atraer más eh, agrupaciones dentro de las sociedades. Inclusive esta forma de poder social y cultural supera las estrategias de algunos estados para poder captar, eh, digamos que poder blando alrededor del mundo. Aquí propongo también otros ejemplos que son marcas conocidas por cada uno de ustedes. Está Facebook, está Twitter, está, bueno, Snapchat. Son mecanismos de atraer diferentes poblaciones culturales. Y está el poder cibernético, que habla que hay una revolución de los sistemas, una revolución cibernética que ha creado una nueva vía para que grupos políticos traten de influenciar a otros. Entonces está Internet, ha empoderado, ha facultado nuevos grupos a los estados nacionales y a individuos y ha generado que estos incluyan organizaciones como Wikileaks, una organización muy famosa por sus filtraciones de información diplomática secreta de los Estados Unidos, y ahora entonces los estados nacionales invierten en evitar ciberataques a través de ciberseguridad. Entonces este poder cibernético tiene mucha fuerza dentro del contexto contemporáneo. Es intentando dar una síntesis de las formas de poder que hemos analizado en estas presentaciones. Por un lado tenemos el poder económico. Entonces, por ejemplo, buscado por Japón y Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde anteponen su poder económico a su poder militar. Pero los análisis que hemos revisado es necesario tener un poder económico muy bien estructurado a la hora de tener poder militar. Por otro lado está el poder estructural, que se logra con un impacto en el marco de la política global gracias a la promoción de un modelo político, en este caso propusimos el de la democracia capitalista. Por el otro lado está el poder relacional, donde un Estado influye en el comportamiento de otro Estado. Digamos, el ejemplo más importante dentro de nuestra cotidianidad política o internacional es la influencia de los Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. Y por el otro lado está el poder social, cultural y cibernético, que habla que el poder social y cultural conecta a las poblaciones, pero tiene un impacto menor que el poder cibernético. En este caso, el poder cultural no tiene tanta fuerza como el poder cibernético, en donde se puede hacer un gran daño a las naciones, a los estados nacionales. Y un ejemplo de esto que hasta el día de hoy se sigue hablando es Wikileaks y toda la filtración de la diplomacia secreta de los Estados Unidos. Una consecuencia significativa de conocer las diferentes formas de poder, características del poder, es que me permite entender o me permite medir el poder. Entonces es importante considerar que si puedo medir el poder, puedo tener una evaluación de los estados. Y los puedo evaluar en el sentido de si son fuertes, poderosos o si son débiles. También me permite analizar si un poder estatal está creciendo o un poder estatal está declinando.
Digamos que esto es importante a la hora de medir el poder y entender a los estados. Y en este orden de ideas me nace o construye una pregunta que se lee de la siguiente forma: ¿qué tan poderoso o débil es un estado? Desde los tipos de poder se pueden establecer si el poder de un estado está aumentando o está disminuyendo. ¿Qué tan poderoso o débil es un estado? Entonces, planteo el análisis que uno puede entender el poder de un Estado desde la suma de sus recursos, y entonces en ese orden de ideas, el poder medido por el número o tamaño de las armas, como lo revisamos en el poder militar, la economía y la población. Pero el análisis desde la suma de recursos se puede generar una crítica, y es que el poder como recurso no tiene en cuenta qué hacen los estados con estos recursos. O sea, pueden tener los recursos, pero el recurso militar, económico, si no está en funcionamiento, si no se utiliza, es difícil medir la eficacia de ese estado. Por otro lado, los estados pueden ser incapaces de usar los recursos como poder, incluso si estos recursos son considerables. Entonces, entendemos que los estados pueden hacer mal uso de los recursos de poder y cometer errores estratégicos. Pueden tener un buen número de armamento sofisticado, pero si cometen errores tácticos, digamos que ese poder no es tan significativo. Inclusive, como lo analizamos en otras presentaciones, estados menos poderosos o estados con recursos limitados tienen la capacidad de frustrar o derrotar un estado poderoso. Lo revisamos con el armamento que utilizan eh, organizaciones no estatales, organizaciones terroristas, que eh, pueden tener más contundencia militar a la hora de ser aplicados que un armamento sumamente sofisticado. Teniendo elementos teóricos y elementos de análisis significativos, puedo llegar a entender la distribución de poder dentro de nuestro contexto contemporáneo. Por tanto, hay que entender una forma de organización o distribución del poder dentro de nuestro contexto global que se conoce como orden unipolar. ¿Qué es el orden unipolar? Como lo muestra en esta imagen. Es cuando el poder se puede interpretar desde una visión de la política global como un todo, y se presenta cuando un Estado con mayor poder que otros Estados se impone. El Estado con mayor poder es capaz de lograr sus objetivos sin resistencia. Vemos que esta imagen es importante a la hora de entender el orden unipolar. Un país, en este caso el país X, se impone en el orden sobre A, B, C y D. Ahí hay una unipolaridad. Digamos que no tanto en este contexto que estamos viviendo, en este momento histórico de una pandemia en el siglo XXI. Digamos que sí hubo momentos históricos en donde Estados Unidos sí se podría considerar como el hegemón, el país que tenía la fuerza para imponerse dentro de esa idea que se conoce como orden unipolar. Por otro lado, dentro de esta interpretación de esta organización de poderes, hay que analizar, y digamos, qué es lo que se vive en este momento de organización global, y es lo que se conoce como orden multipolar. Orden multipolar que se construye con diferentes actores, en este caso estados nacionales, que entran a competir con los históricos países que antes se consideraban hegemónicos. En este caso podemos ver a Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y China entran a jugar dentro de este nuevo orden multipolar. Entonces el mundo, la globalidad internacional, las relaciones internacionales ya no se construye sobre un solo o gran hegemón, sino entran a jugar otros actores. El sistema multipolar, el poder se extiende por todo el mundo de manera igualitaria, el poder se organiza de manera igualitaria, y el poder es igual entre estados y grupos no estatales. Entran a jugar otras organizaciones no estatales, digamos, por ejemplo, eh, eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la misma institución de las Naciones Unidas, inclusive en la Unión Europea, como organizaciones no estatales, juegan un rol significativo en este orden multipolar. Grandes empresas, grandes multinacionales también juegan dentro de esta organización de orden multipolar. Todos los actores en un mundo multipolar compiten los unos con los otros. Para entender con mayor detalle el papel de la organización multipolar del mundo, recomiendo este documental, o bueno, esta entrevista que le hacen a uno de los grandes teóricos del internacionalismo norteamericano, John Mearsheimer, en donde debate en relación a la nueva organización de los países, conocido como organización multipolar. Recomiendo que la revisen, me parece muy importante y también se puede complementar con una lectura que más adelante les quiero presentar. Recuerde, John Mearsheimer, uno de los grandes teóricos de la multipolaridad. Hay otra forma de organización de los estados o de los poderes, digamos que no es tan vigente en este momento, que es el sistema bipolar, digamos que se presentó con mayor radicalidad durante la época de la Guerra Fría, de dos superpotencias entraban a competir. Digamos que se intentó mostrar una bipolaridad, un sistema bipolar entre la competencia económica entre China y Estados Unidos, pero es una representación solamente de un ejercicio económico. Hay otros actores como Rusia que tienen fuerza militar y fuerza económica, la misma Unión Europea, que hacen que no sea exclusivo la organización de los poderes dentro de la idea de la bipolaridad. Es una imagen significativa y un ejemplo importante para entender la bipolaridad. Dos estados con mucho poder entran dentro de un conflicto de rivalidad. Hay que entender también que la distribución del poder en la política global en un momento dado es un indicador de la estabilidad global. Quiero que tengan presente esta idea. La distribución del poder en la política global en un momento dado es un indicador de la estabilidad global. Entonces, digámoslo que donde hay más actores y hay más participación de los estados, hay una estabilidad global que cuando hay una tensión solamente de dos grandes potencias. Un desequilibrio de poder entre los grupos a menudo significa que la guerra o el conflicto es más probable. Entonces es preferible tener un equilibrio de poderes, una multipolaridad, que un solo hegemón, o en este caso la imagen de dos actores compitiendo por imponerse. Un equilibrio de poder entre los estados y otros grupos globales contribuye al establecimiento de una sociedad internacional pacífica. Y aquí voy dando un poquito ya de conclusión a esta idea, es que el poder se puede medir al evaluar el tamaño de los recursos de los estados o al medir la efectividad de un estado para lograr sus objetivos. La distribución del poder entre los estados del mundo también se puede utilizar para medir la estabilidad global. Entonces vuelvo y repito, la distribución del poder entre los estados del mundo también se puede utilizar para medir la estabilidad global. Entonces son indicadores de que el poder se puede medir y se puede medir también el poder de un estado. Y quiero entrar aquí a analizar teorías del poder, dos formas de entender el poder, una a través de la teoría liberal y otra a través de la teoría realista. Y en este punto quiero ser muy reiterativo que estas dos teorías se van a utilizar a lo largo de nuestros análisis, a lo largo de todos los módulos. Es importante profundizar sobre la teoría liberal y la teoría realista. En este punto voy a dar algunos apuntes, algunas caracterizaciones de lo que es la teoría liberal. Entonces se entiende que la teoría liberal considera que la forma más segura y efectiva de usar el poder en la política global es a través del poder blando, la cooperación y un orden internacional basado en reglas claras. Es tres características de la teoría liberal.
el poder en la política global, el poder blando y la cooperación en un orden con reglas claras. Los ejemplos de poder blando incluyen predicar con ejemplo, crear consenso y establecer oportunidades para la cooperación. Para los liberales, un Estado es más poderoso cuando trabaja junto a otros Estados. Esa es la idea importante de la cooperación, el trabajo entre Estados, cooperación internacional. Comenta que el orden global organizado a través del derecho internacional, una de las características del agenciamiento de la teoría liberal es el derecho internacional, digamos que un derecho donde hay unas reglas claras para todos los estados y el respeto a los derechos humanos. El poder en la teoría liberal busca la distribución de este entre grupos y procesos de los estados. Estas son características claves, la teoría liberal: poder, cooperación, poder blando, organización internacional, reglas claras. Estos son elementos para comprender el poder blando, el poder dentro de la teoría liberal. Recomiendo revisar en Coursera algo que se conoce como teorías de las relaciones internacionales, y hay una explicación muy profunda sobre el liberalismo dentro de las teorías eh, del internacionalismo. Es de acceso gratuito y ustedes pueden hacer una muy buena profundización de lo que es la teoría liberal. Eh, Tiene subtítulos en inglés y ustedes pueden profundizar con mayor detalle. Igual ahorita vamos a recomendar una lectura que igual la voy a dejar publicada en el en Classroom para que puedan descargarla y revisarla en relación a la teoría liberal. Y por el otro lado está la teoría realista, una teoría muy vigente, una teoría muy anglosajona, sobre todo desde el contexto de los Estados Unidos, donde se dice que la teoría realista explica el poder en términos de la capacidad de poder duro de los estados. Hay muchos teóricos de la teoría realista, pero digamos que el que les quiero presentar es el profesor John Mearsheimer, y ahorita les señalo la lectura que pueden hacer ustedes para complementar la teoría realista. Dice que la teoría considera que los estados están en una competencia violenta entre estos. Entonces se considera que los estados están en un estado de anarquía global y el que tenga la mejor capacidad de fortalecer su poder duro, en este caso el poder militar, se puede entender que hay una imposición, es decir, que es completamente contraria a la visión liberal. Aquí no hay negociación, no hay cooperación, simplemente el que se imponga dentro de un contexto de anarquía. Cada estado quiere proteger su seguridad nacional, digamos que hay una concentración dentro de el concepto de soberanía, entendiendo la seguridad entre lo militar y económico contra la amenaza de otros estados en un contexto de anarquía global, como ya lo retomé. De acuerdo a la teoría realista, los estados persiguen un realismo ofensivo, es decir, buscan que otros estados buscan extender su poder. Donde otros estados buscan defenderse de las amenazas, igualmente estos desean mantener el status quo, es decir, un orden determinado. Igualmente, en el mismo ejercicio de Coursera pueden encontrar una explicación detallada de lo que es la teoría realista, muy bien desarrollada por la profesora, que nos puede dar una visión más profunda de lo que es el realismo dentro del contexto de las relaciones internacionales. Entonces, entendiendo o generando una síntesis de la teoría realista y la teoría liberal, entendemos que la teoría realista cree que los estados usan el poder duro para ganar y mantener el poder para sus propios fines, mientras el liberalismo cree que el poder blando y la cooperación internacional son el mejor método de operar en la política global.
Como les decía, hay un documento del año 2001, eh, La tragedia de los grandes poderes políticos de John Mearsheimer, uno de los teóricos de la visión realista. Es un profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y él propone una muy buena explicación de lo que es la teoría realista. Esta es una de las sentencias que declara Mearsheimer. Dice, en un mundo anárquico, en un mundo de política internacional anárquica, es mejor ser, es mucho mejor ser Godzilla que Bambi. Es decir, es mejor ser una gran potencia que ser un simple animal pequeñito. En este caso Bambi. Y lo que les quiero comentar es que hay un documento de Peter Gowan que se llama El cálculo del poder, donde hace una muy buena interpretación de John Mearsheimer y se los voy a dejar para que lo puedan leer y puedan profundizar sobre estas dos grandes teorías, la teoría realista y la teoría liberal. Me hubiera gustado haber generado una ficha de lectura sobre este documento, pero más bien me reservo la ficha de lectura para el siguiente concepto que trabajaremos en las siguientes clases. Ya intentando darle un poquito de conclusión a todos los análisis relativos al poder, quiero detenerme en este punto 21, que es la transición del poder, donde hay que entender, ya después de los análisis que hemos realizado y las lecturas y los complementos en videos, que el poder no es un concepto fijo y los estados pueden ser poderosos debido a sus progresos económicos o sus éxitos militares, que les genera poder y credibilidad, y los estados pueden ser menos poderosos cuando atraviesan crisis económicas o conflictos o viven conflictos inacabados. Entonces ahí hay unas transiciones del poder que me llevan a que hay unos poderes crecientes dentro de la actualidad, nuestra actualidad cercana, donde hay un crecimiento económico significativo y aquí propongo una serie de países, entre ellos está China y los denominados países BRIC. Ahorita voy a entrar a explicarlos cuáles son y acá propongo un análisis a partir de una información gráfica. Los países BRIC son los conocidos como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y propongo el ejemplo de su crecimiento económico entre los años 2001 y 2011, donde estos países crecen económicamente de una manera significativa con relación a potencias económicas como Estados Unidos o, o el Reino Unido. Pero también son países que ante las recesiones económicas, entendiendo la recesión como esos cambios bruscos en lo económico, tienden a caer también significativamente. Entonces son países que manejan esa doble dualidad. Pueden tener un crecimiento económico significativo o ante las crisis económicas pueden sus economías caer significativamente. Pronto sería un buen análisis mirar qué, cómo van a quedar las economías después de la pandemia. Vamos a revisar después más adelante qué le pasó a Brasil, qué le pasó a la India, qué le pasó a Rusia, China y a Sudáfrica con relación a la pandemia. En ese orden de ideas, entonces hay unos poderes que declinan. Muchos analistas se preguntan si los Estados Unidos son hoy una superpotencia, por ejemplo, dentro de este contexto de la crisis, vuelvo y repito, pandémica, la que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia. Uno ve que hay muchas decisiones muy contradictorias que toma el presidente Donald Trump. Entonces sería pertinente pronto, en algún momento, debatir sobre las decisiones que tomaron los países durante este contexto son las más pertinentes, pero ya se ha visto de que Estados Unidos ha tenido grandes problemas o ha tenido crisis económicas como el año 2008 o fracasos militares que pues vuelven a generar la pregunta, ¿Estados Unidos sigue siendo una superpotencia? Por el otro lado hay que entender la difusión del poder, es decir, un cambio del poder clave en la política global ha sido el incremento del poder terrorista. Entonces hay organizaciones
terroristas. Digamos que en su momento ISIS tuvo una fuerte influencia catastrófica sobre algunos estados que puso en juego eh, formas de poder. Las organizaciones terroristas reclutan seguidores por medio de redes sociales, digamos que tienen una forma de atraer muy fácil, y las organizaciones terroristas ponen en riesgo la seguridad de las naciones y la alternativa de los estados nacionales en el uso del poder duro. Lo revisamos también, que no necesariamente tener el armamento más significativo, más sofisticado, un número importante de aviones o fuerzas terrestres van a hacer que las naciones tengan poder duro. Y ya para sintetizar, después de esta revisión extensa y detallada de diferentes formas de poder, ya en la siguiente clase abordaremos otro concepto, abordaremos otras lecturas. Se dice que el poder es un concepto líquido, o sea, no, como lo decía ahorita, no es un concepto fijo, y algunas naciones lo ganan, algunas otras lo pierden, entendiendo que podemos medir el poder, y otros actores tienen un poder difundido en la política global debido al aumento de grupos de poder no estatales. O sea, hay una distribución del poder dentro del contexto global que suma debido a actores no estatales. Entonces vuelvo y repito, espero que puedan complementar la información con los videos que les propongo, con las lecturas, sobre todo en relación a la teoría realista y la teoría liberal. Y ya en el siguiente ejercicio abordaremos otro concepto que espero lo tomen con la mejor forma. Entonces, muchachos, espero que este ejercicio sea del agrado, espero que esto se entienda, espero que lo observen y nos veremos en la siguiente clase.